¿Qué tal? Bienvenidos a ¿Y ahora qué? Poco a poco seguimos avanzando en la desescalada y nosotros seguimos hablando con periodistas y compañeros del presente y el futuro de la sociedad y especialmente de los medios de comunicación, que como entenderán somos parte interesada. Antes de empezar os recuerdo que los podcasts del debate de hoy.es se escuchan en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y que también están disponibles en YouTube. José Ignacio, todo tuyo. Gracias, Pablo. Esta va a ser una de esas ediciones un poco más recogidas, más recoletas, más entre amigos. Un lujo que nos podemos conceder de vez en cuando hablamos con uno de los rostros más amables que ahora mismo nos ofrece la televisión. Y además lo vamos a hacer dándonos un lujo añadido, que es estar acompañados de una periodista que ha trabajado a su lado. Si usted se informa los fines de semana a través de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, sepa que lo hace gracias a su gran trabajo entre bambalinas. Antes de eso pasó por Intereconomía y por 13, y esto ya nos da una pista. Y durante todo este tiempo ha sido una presencia indispensable en el debate periodístico tuitero. Si no es usted uno de sus 7.784 seguidores, no sé a qué espera. Si ya lo hace, y yo le digo Made in Cambados, seguro que usted ya sabe que hablamos de Irene Cacabelos. Irene, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estáis llevando la desescalada en Castilla-La Mancha Media? ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Y bueno, en Castilla-La Mancha, pues imagino que como en la mayoría de televisiones, ¿no? Volviendo muy poquito a poco a la normalidad y recuperando un poco los hábitos, pero todavía tenemos una parte de teletrabajo y luego en la redacción con muchísimas precauciones. Pero bueno, todo está saliendo según lo provisto y todos estamos bien, o sea que eso es lo más importante. Eso es lo importante sin duda, Irene, así que a seguir así. Vamos a presentar a nuestro invitado, que sale también a pelear cada tarde de lunes a viernes en el durísimo océano de la televisión en abierto, y lo hace en una embarcación que no tiene nada que ver con los poderosos transatlánticos que se reparten la tarta publicitaria, que ahora te hemos convertido en un triste pastelillo. Lo hace con ese estilo inconfundible de conductor que viene de la radio informativa, sabiendo encontrar el punto justo de amabilidad y de cercanía para todos los múltiples tonos que tiene que ir adoptando. Le hemos escuchado sobre todo en esa cadena COPE en la que empezó de becario en el último momento tras rechazar las prácticas que le propuso la SER tras ser entrevistado por Augusto del Cader. Y le llevamos viendo en televisión durante los últimos casi 10 años en 13 y también en tertulias como las de Ana Rosa Quintana en Telecinco. En la tele le hemos visto hasta derramar lagos enteros de baba viendo a su hijo ganar MasterChef Junior. Eso no lo supera ni una Champions de su Atlético Osasuna. Bienvenido, José Luis Pérez. Muy buenas. Bueno, el lujo es mío. Y yo que soy llorón, casi me haces otra vez echar babas y también me pones lagrimillas. O sea que... Eso es lo que queremos, José Luis, verte echar lágrimas, babas y lo que sea menester. José Luis, te tenemos que preguntar por el título del podcast. Sabemos que no es una pregunta fácil, pero en medio de esta crisis post-COVID-19 que se nos viene, en medio de este cambio radical que hemos experimentado casi de un día para otro, José Luis Pérez, ¿y ahora qué? Pues mira, es verdad que a mí lo de las predicciones, es más, me llevo ya unos cuantos días pontificando, no hagan caso de las predicciones, no hagan caso porque es imposible, no sabemos cómo vamos a salir. Desde luego, el discurso buenista de vamos a salir mejores, hombre, pues ojalá, pero está por ver. Insisto, las predicciones son muy difíciles, pero la verdad es que si me preguntas, además como me lo preguntas hoy, la verdad que me pillas pesimista, ¿eh? Me pilláis pesimista porque si en la calle ya se nota que hay cierta tensión, en las redes sociales no hace falta ni que os lo cuente, lo polarizada que está la sociedad. Si además hoy tenemos escenas como la que hemos tenido hoy en el Congreso de los Diputados, que no difiere mucho de la de ayer también en el Congreso de los Diputados, pues hombre, si decíamos que la calle siente esa presión y además los políticos van subiendo el fuego, van subiendo el gas unos cuantos grados más, es para ser pesimista. Insisto, que nos va a cambiar es evidente, ya nos ha cambiado una pandemia. Que esto también debería suponer un acicate y un golpe de humildad. Debería también suponer para todos un golpe de humildad, porque al final estamos afrontando esta crisis a pesar de que nos creíamos prácticamente invencibles, invulnerables, a pesar de que siempre hemos presumido, con razón, de nuestros avances en tecnología. Resulta que estamos combatiendo que la fórmula más eficaz para combatir esta pandemia es la que ya hacían hace un siglo, las mascarillas y el quedarse en casa.
Eso es lo que hicieron en la mal llamada gripe española y eso es lo que ha resultado más eficaz ahora. Por eso digo que ahí esa parte de cura de humildad también deberíamos llevarla encima a partir de ahora. Bueno, José Luis, en tu caso además que eres un hombre de radio, pero también desde hace unos años un hombre de televisión, una tragedia como la que estamos viviendo es más difícil de contar en televisión. ¿Crees que han faltado imágenes que dimensionasen mejor lo que estaba pasando, tal y como se ha criticado desde algunos sectores? No sé, ¿se podría haber contado de otra manera? ¿Tú qué crees? A ver, siempre es mejorable y evidentemente nadie vivo tenía la experiencia de haber hecho una cobertura como esta, porque la anterior pandemia, afortunadamente, pues eso, lo decíamos hace un momento, data de hace un siglo. Por supuesto que se podía haberse hecho mejor. Que han faltado imágenes, seguramente las imágenes polémicas son las de entierros, las de funerales. Yo las he visto. A mí tampoco me entusiasma ver ese tipo de imágenes permanentemente. Yo creo que se han dado, es verdad, en su justa medida. Hablo de los medios audiovisuales. Se han dado en su justa medida, pero también teniendo en cuenta, el otro día se lo decía, y aquí mira, me voy a poner yo también un poco a echarme una flor, ¿no? Pero yo llevo desde el principio diciendo, lo que tenemos que hacer es agradecer y valorar el trabajo de aquellos cámaras, de aquellos periodistas que están saliendo a la calle en unas condiciones difíciles, duras, con miedo, porque el miedo evidentemente existía, para dar a conocer esas imágenes. Y digo la parte de la medalla. El otro día le decía algo muy parecido a esto que os acabo de decir a Herrera, el director del Washington Post, ¿no? En el fondo el periodismo es eso. El periodismo no puede ser que nos quedemos recluidos en nuestras casas. Y un buen puñado, muchos compañeros, muchos periodistas se la han jugado durante todo este tiempo para seguir teniendo esas imágenes que eran necesarias. Las más duras y también las que trataban de darnos un poquito de ánimo, un poquito de esperanza, que también ha sido muy importante. Y oye, insisto, aunque se puedan hacer las cosas mejor, yo creo que hemos tratado de dar las dos cosas. Dar esa versión esperanzadora, optimista, que hacía falta, sobre todo en lo más duro de la pandemia, sin ocultar una realidad que era dura, que era difícil, que algunos no querían ver, pero que estaba ahí, que era la de los entierros, la de los funerales, la de la gente, nuestra gente mayor que se estaba muriendo sola en unas condiciones extremadamente duras por la soledad. Luego está ese otro tema, digamos ya de más debate político periodístico, que es las portadas con los féretros, en el IFEMA y en el Palacio de Hielo. Bueno, yo creo que es noticia, que no se puede ocultar que es algo que está pasando y que evidentemente a todos nos supone un shock ver tantos ataúdes juntos. Pero hurtarlo tampoco era justo. La sociedad es lo suficientemente madura como para conocer cuál es la dimensión o cómo es la dimensión de la tragedia que estábamos y que estamos todavía atravesando. Pero esas imágenes yo creo que lo ejemplifican de una manera muy, muy, muy visual y muy evidente. Y luego caemos muchas veces en ese papanatismo tan español de aplaudir de manera unánime una portada de un periódico estadounidense brillante con los nombres de muchas de las víctimas y rasgarnos las vestiduras porque unas semanas antes hace un periódico español una portada no igual, pero sí similar. A veces miramos todo lo de fuera con un orgullo desmedido por el espíritu y la fuerza periodística y simplemente porque sea otro medio español y por las implicaciones de carácter político que pueda tener, desdeñamos lo que se hace aquí. Pues José Luis, has hablado de los que han estado en la calle, nos das ocasión de meter una pequeña cuña porque la siguiente edición que grabemos va a ser precisamente un especial reporteros, vamos a tener un poco personas que han estado en la calle todas estas semanas precisamente para conocer un poco esa otra visión de los que han estado en la calle que también nos parecía importante ofrecer. Respecto a los que habéis estado en plató, es un reto ponerse todos los días al frente de un programa diario en estas circunstancias, hacer los mal llamados editoriales en los que hay que meter un poco de opinión también en la televisión. Decimos mal llamados editoriales porque creemos que a partir del momento en que José Luis está dando la cara es un comentario de opinión, ya no es un editorial. Pero bueno, ¿cómo ha sido esto en el día a día y sobre todo cómo os habéis organizado en 13, que es una empresa pequeña, de un ambiente pues casi familiar a la hora de torear esta situación tan peculiar?
Bueno, primero, la acotación. A ti no hace falta que te lo diga, José Ignacio, porque lo sabes, pero estoy completamente de acuerdo en el matiz. No es un comentario de opinión, porque ya no es un editorial. De hecho, no hace falta tampoco que te diga que desde entonces yo, gracias a ti, me refiero a ellos como los mal llamados, efectivamente, los mal llamados editoriales. Hacéis muy bien, por cierto, y me alegra mucho escuchar que vais a hacer ese homenaje que es muy merecido a los compañeros que han estado en la calle ahora y durante lo peor de la pandemia, que es verdad que es mucho más difícil incluso que estar en el plató y mucho más que hacerlo como lo hemos tenido que hacer en muchas ocasiones desde casa. La organización, la verdad es que fue también un reto porque no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, yo creo que la distribución del trabajo ha sido más o menos pues, como en una televisión grande, pero con esos medios más pequeñitos. Lo que hemos hecho ha sido dividir la redacción por grupos, compartimentos estancos que en ningún momento prácticamente llegan a tener contacto físico, ¿no? Para que de esa manera, si había un foco de contagio, que afortunadamente no hemos tenido, pues no se expandiera por la redacción y poder mantener de manera permanente la emisión en el aire. Eso evidentemente también supone un esfuerzo añadido porque los equipos quedan inmediatamente reducidos a la mitad de personal, con el esfuerzo todavía doble, tratándose, como decíamos, de una televisión pequeña, y además van cambiando cada 15 días los equipos, de modo que los que más o menos de manera permanente nos hemos quedado, pues cada 15 días también tienes que cambiar las rutinas, tienes que cambiar las maneras de trabajar, porque no es lo mismo trabajar con un editor que trabajar con otro, que trabajar con un realizador que trabajar con otro, ¿me entendéis? Entonces, quiero decir que eso es una pequeña tensión añadida en el día a día, pero yo creo que sobre todo lo que hay que destacar es que todo el mundo evidentemente ha remado duro, ha remado con mucho músculo y ha remado en la misma dirección, ¿no? Porque estamos hablando, pues por desgracia, de una noticia enormemente histórica que a nadie le gustaría haber tenido que contar y que es muy difícil de contar porque no dejamos de ser personas y cuando hablas de tantas víctimas y cuando entre las víctimas incluso vas teniendo gente de tu entorno más o menos cercano, pues todo se hace especialmente difícil, especialmente duro. Pero bueno, yo creo que al final, con todos los errores que se han cometido, evidentemente, yo el primero, tengo la sensación de que, por volver al título un poco del programa, tengo la sensación de que cuando pasen muchos años, de que cuando pasen 25, 50 años y la siguiente generación de periodistas que entonces esté al frente de los medios de comunicación repasen el trabajo que hemos hecho en general, dirán, pues mira, lo contaron bien, la realidad era esta y la podemos conocer hoy, con la vista de dentro de 50 años, la podemos conocer un poco mejor gracias al trabajo de aquella gente. José Luis, en el caso particular de 13, es una cadena pues, católica, una cadena de la Conferencia Episcopal. No sé si en estos tiempos tan oscuros ha sido fácil o más difícil encontrar la luz para contarla, y en este caso luz iría en mayúsculas. Pues mira, yo creo que esto va a quedar un poco en plan pelota, ¿no? ¿Qué va a decir si trabaja para la Conferencia Episcopal? Pero creo que ha sido, dentro de la enorme dificultad de la que estábamos hablando, ha sido lo más fácil de todo. Porque si algo busca con su presencia en los medios de comunicación ese propietario, que es verdad que es tan particular, que es tan concreto, es precisamente eso. Tratar de aportar su particular visión no solo del mundo, sino también, si me permites, hasta del más allá, que es una visión esperanzadora, es una visión de lucha, es una visión de este no es el final, es una visión de acompañar a quien está sufriendo, a quien ha estado sufriendo durante la enfermedad y lo va a seguir siendo, a quien está sufriendo a partir de ahora las consecuencias también económicas de la pandemia. Y siempre, además, con ese toque esperanzador, que yo creo que de verdad no solo es que nos lo pidan, porque es la concepción misma del propietario de mi empresa, sino que de verdad creo honesta y profundamente que es muy necesario. Lo es siempre y lo ha sido de manera muy especial durante lo más duro de lo, digamos, sanitario de la crisis, y lo va a seguir siendo durante lo que nos viene encima, que va a ser esta crisis realmente devastadora desde el punto de vista económico. Sí, tal y como dices, José Luis, hace falta un poco de paz, sobre todo en jornadas como la de hoy,
que, como decías al principio, ha sido muy crispada, ¿no? Los políticos no sabemos, muchos dirán que no están a la altura, no sabemos muy bien cómo calibrar, cómo contarlo, y en medio de todo esto, de nuevo, volvemos al debate de las redes sociales, ¿no? Y su papel en la evolución de nuestro propio oficio y del periodismo. Yo no sé si hoy en día, y más concretamente en esta pandemia, si se puede hacer periodismo fuera de esta vorágine del click y del trending topic, o es más, es que se debe hacer. Yo creo que se debe hacer. Yo creo que se debe hacer periodismo al margen, por supuesto, de las trincheras, y por desgracia ahora mismo las redes sociales son una trinchera, o son, mejor dicho, dos trincheras, dos lados, en los que da casi miedo, pavor asomarse. Eso es algo que no podemos llevar nosotros, que tenemos esa responsabilidad, que somos el filtro bien entendido entre la sociedad y la realidad, porque antes se decía con las redes sociales, no, ya no hay filtros, va a ser todo mucho más democrático, ya hemos conseguido quitar de en medio ese parapeto de la verdad. A mí cuando alguien ya dice que está en posesión de la verdad ya me preocupa, pero antes se decía eso. Afortunadamente llegan las redes sociales para acabar con esos filtros que siempre son partidistas, que siempre son interesados, que son los periodistas. Esos eran los periodistas, supuestamente esos éramos los periodistas para quienes hablaban de esa manera. Bueno, pues al final, por desgracia, lo que ha quedado ya demostrado es que esa supuesta democratización sin filtros lo que ha convertido es en dos pozos separados, completamente estancos, en los que cada uno lo que busca, hablamos siempre en generalizaciones con la parte de injusticia que se obtiene, pero en los que cada uno busca noticias, información que refuerce su manera de pensar. No busca información que le haga pensar, que era lo que tratábamos. A mí cuando yo empezaba en esto, siempre lo digo con mucho orgullo, me dijeron, mira, tú no tienes que hacer un programa para dar a conocer lo que tú piensas, tú tienes que hacer un programa para intentar que el que te ve piense y se haga su propia idea. Bueno, eso se está perdiendo. Eso poco a poco, y precisamente porque han perdido fuerza los medios tradicionales, se ha ido viniendo abajo, y eso no es bueno para la sociedad. Ya lo predijo, hablábamos también de predicciones, es que esto lo predijo McLuhan. O sea, que esto es de primero de la carrera. Es que McLuhan ya lo dijo. Es que al final la aldea global puede convertirse en un ambiente irrespirable. Y si no estamos ya, vamos en esa dirección, vamos en ese camino. Y yo creo que nuestra responsabilidad es tratar de poner ese parapeto que alguien, o que muchos decían antes que no era democrático, y que en el fondo era un parapeto que ayudaba a la sociedad. Y que éramos nosotros, el supuesto parapeto. Pues me encantaría, José Luis, hacer como Woody Allen en Annie Hall y decir, aquí tengo a Marshall McLuhan. Desgraciadamente no podemos. Sí, lo has contestado ya, es decir, el poder que tienen que tener ahora las grandes cabeceras, los grandes medios de comunicación para dar la batalla que toca ahora, preciosísima escena la que acabamos de contemplar, que nuestros oyentes no habrán podido ver, de amor padre-hijo en el domicilio de José Luis Pérez. Nos ha quedado claro que tienen que ser esos grandes medios los que den la batalla frente a las fake news, a las redes sociales y a todos esos males del periodismo que ya estamos hartos de enumerar. Claro, para eso tienen que estar en una buena situación financiera, tienen que tener músculo suficiente. Yo no sé cómo ves el panorama ahora en medio de la incertidumbre económica y publicitaria. ¿Crees que en el peor de los casos tenemos que ir haciéndonos a la idea de ver cerrar medios? Pues por desgracia yo no es una imagen que descartaría, porque se está sufriendo ya mucho. Esto no es más que el comienzo. Llegábamos en un momento en el que muchas empresas periodísticas estaban ya literalmente en el esqueleto, de manera que no pueden aguantar, no tenían mucho más músculo para poder aguantar. Afortunadamente yo creo que el rebote no es que vaya a ser lo que decían al comienzo en V, pero sí que la caída profunda ya creo que se puede dar por terminada, porque poco a poco va comenzando o recomenzando el país a avanzar. Por tanto, la caída se ha frenado, y ahora hay que ver pues cuántos meses, cuánto tiempo nos cuesta no ya llegar al nivel en el que estábamos, sino al menos tratar de llegar al nivel de subsistencia. ¿Se van a caer medios por el camino? Pues insisto, creo que no es una imagen que podamos, por desgracia, descartar. ¿Que van a ser cierres masivos? Pues hombre, yo creo que tampoco, ojalá que tampoco, porque es verdad que apenas acabábamos de salir de una crisis en la que
precisamente ya la criba había sido especialmente dura, especialmente dolorosa en el ámbito de los medios de comunicación. De manera que es verdad que los medios que habían quedado eran medios que en principio son fuertes, que tenían esa capacidad de haber resistido ya esa otra crisis, con esa otra parte negativa de lo exhaustos que llegaban en las cuentas y sobre todo en cuanto a los profesionales que trabajan en los medios, ¿no? Que todos sabemos lo que ocurrió en la anterior crisis. Hemos hablado en este podcast ya varias veces de los incidentes políticos, pues Iglesias hablando del golpe de Estado de Vox, ayer el tema del terrorismo, de ser hijo de terrorista de Cayetana, Pablo Iglesias. Pensando en los periodistas, ¿se debería exigir a los medios que rebajasen el tono en busca de la concordia política o es como pedir peras al olmo? Es imposible. Imposible, no. Nosotros, de verdad, pues me estoy echando, no soy de echarme flores, pero me estoy echando muchas hoy. Nosotros, desde el principio, como concepto, o al menos en los últimos muchos años, y desde luego, siempre que me han encargado a mí una responsabilidad, me han dicho lo mismo. O sea, la idea es no crispar, no aumentar la sensación de bandos dentro de la sociedad española, tratar de relajar y rebajar el tono. Luego, imposible no es, porque estamos sobreviviendo, no nos va mal tampoco de audiencia y creo que no podíamos hacer de otra manera con ese añadido que también comentábamos antes de Soslayo, que es la razón social de nuestra propiedad, ¿no? O sea, que imposible no es. Es cuestión de que nos pongamos a ello, porque de verdad es importante, porque aquí volvemos a lo de antes también, ¿no? ¿Qué es antes? ¿La crispación en la sociedad que se traslada al Parlamento o es al revés? ¿Es que el Congreso está crispando? Yo creo que es un poco, son vasos comunicantes, ¿no? Que es un poco de las dos cosas. Al final, el Congreso, aunque a veces no nos gusta y nos resulta mucho más fácil echarle la culpa de todo a los políticos, al final el Congreso es una representación más o menos fiel de cómo es la sociedad de un país. Así que tampoco es muy fácil, muy bonito y muy sencillo echarle las culpas de todo a los políticos, pero no son solo los políticos. Yo lo decía antes, si te asomas ahora a Twitter, que lo hacéis todos los días, hombre, los políticos meten su cizaña, todo lo que queráis, pero no son precisamente los que más caldean el ambiente, los que más polarizan. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Por eso, ojalá que los medios de comunicación tradicionales recuperen esa fortaleza y sobre todo recuperen la confianza. Yo creo que la gran baza que tenemos es volver a recuperar la confianza de la sociedad para que sean ellos los que decidan volver a informarse por los medios tradicionales. Porque ahora lo que está ocurriendo, lo que demuestran los estudios, hay uno magnífico del MIT, es que incluso sabiendo que has recibido una fake news, la compartes. Simplemente por el hecho de que refuerza tu idea. Sabes, o si no tienes la certeza, tienes la casi absoluta certeza de que lo que has recibido es falso y te da igual, lo compartes con tus contactos, por ejemplo, de WhatsApp, con el añadido que da que lo recibas de alguien, de tus contactos de WhatsApp, en cuanto a confianza, precisamente que decíamos, en cuanto, oye, pues me lo pasa a lo mejor no es un bulo, a lo mejor no es una fake news. Bueno, eso está pasando. Y aquí la esperanza... Yo, los que me conocéis, sabéis que soy bastante optimista por naturaleza, que decía el otro. Aquí la confianza es aquello de la teoría del péndulo. Hemos ido hacia un lado, los medios de comunicación forman parte del sistema, son lo peor, son antidemocráticos, todos tienen un interés partidista, todos tienen... Ojo, una cosa es tener una línea editorial que me parece legítimo y otra cosa es hablar de intereses partidistas, de manipulación a sabiendas. Yo, sinceramente, no creo que haya habido durante la época que tanto se nos criticaba medios de comunicación, de los tradicionales me refiero, que difundieran a sabiendas noticias falsas. Fake news no lo había. Eso es un fenómeno externo, fuera de los medios de comunicación tradicionales. Por eso digo que mi esperanza, por desgracia todavía no basada en datos reales, es eso de la teoría del péndulo, que se haya comprobado que efectivamente sin nosotros las cosas vayan todavía peor. Pues además de no crispar y además de filtrar, los periodistas muchas veces se nos pide ser un poco expertos en todo y la mayoría de las veces la verdad es que no somos expertos en nada, ¿no? Es la primera vez, bueno, no la primera, pero sí de manera tan intensa y durante tanto tiempo que nos toca narrar algo que está muy condicionado por el saber científico y aún así hemos vuelto a ver, a oír, a leer afirmaciones muy categóricas, que chocan con la prudencia, con la incertidumbre, cuando entrevistas a un científico, es que no se sabe, es que todavía no se puede saber,
Y en cambio, el periodista, el tertuliano o desde medios de comunicación se dan estas afirmaciones tan contundentes, ¿no? ¿Qué lección deberíamos llevarnos como profesionales de la información de esta pandemia? Pues precisamente eso que has descrito y en lo que estoy completamente de acuerdo, Irene, no ayuda precisamente al que yo decía que debería ser nuestro principal objetivo común, como periodistas, que es recuperar la confianza. Cuando hablas con un experto y te dice que no tiene la certeza, que el coronavirus, por propia definición, es completamente desconocido porque acaba de llegar y acto seguido en la misma mesa un periodista te dice que lo sabe todo, lo que va a pasar, lo que ha pasado y por qué ha pasado lo que ha pasado, pues hombre, evidentemente no es la mejor manera de ganarnos la confianza. Con todo y con eso también te diré que la profesionalidad del periodista, hombre, también te permite desde conocer y poder hablar, tener la fortuna de poder hablar con algunos de los mejores expertos de cada tema, incluido el coronavirus, de los que vamos a tratar. Tienes la capacidad, hoy todo el mundo, pero seguramente nosotros un poquito más, porque nos pueden orientar, de acceder a los documentos científicos que mejor explican, científicos o de cualquier otra materia que mejor explican el asunto del que vas a hablar. Por eso te digo que una cosa es efectivamente dar esa sensación de yo lo sé todo. Creo que hemos perdido humildad y eso hay que reconocerlo. Tenemos que ser mucho más humildes los periodistas. Y otra cosa distinta es que ya a todo el mundo en la prensa se le etiquete con aquello del cuñado, ¿no? Esto es el cuñado. Bueno, pues sí, algunos lo son, pero otros tratan de ser profesionales y tienen la suerte de poder hablar con algunos de los mejores expertos del mundo en el asunto que toca hablar. Por eso hay que, yo creo que separar el polvo y la paja. Es verdad que ese es uno de nuestros principales problemas. Es verdad que esto tampoco es nuevo, que siempre se ha dicho que hablamos de todo y no sabemos de nada. Es verdad que cuando te expones y hablas de un tema y tienes justo enfrente a una persona que de ese tema lo sabe todo, nunca vas a estar a la altura de lo que sabe esa otra persona que es un auténtico experto. Pero en líneas generales yo no creo que ese sea el principal problema que tenemos, aun reconociendo efectivamente que nos falta muchísima humildad. Bueno, pues nos ha quedado claro que la siempre controvertida figura del tertuliano va a tener a lo mejor que reciclarse, quizá estudiar un poquito más para dar la talla en estos tiempos que se nos vienen encima. Y en lo que respecta a la televisión generalista, bueno, pues hasta ahora la tendencia apuntaba a una tele muy especializada y que iba a vivir tiempos duros la generalista, sobre todo si se estaba al margen de los dos grandes grupos privados y de las grandes corporaciones públicas. ¿Crees, José Luis, que ha cambiado algo este panorama con la pandemia? ¿Se ha abierto algún paréntesis? ¿Tiene visos de cambiar la situación o pronto volveremos a como estábamos antes, con las dificultades para la tele generalista? De nuevo es difícil predecir. Es verdad que, sobre todo durante las primeras semanas de la pandemia, el consumo, por razones obvias, se disparó. El público estaba especialmente cautivo en su casa. Los consumos estaban muy por encima de lo normal. También es verdad que ahora poco a poco se va volviendo a la normalidad. Esto tanto en consumos de radio, además, como también de televisión. Ahí sí que más o menos discurren un poquito en paralelo. Yo creo que es difícil que se acabe con esa tendencia que parecía evidente que la televisión generalista iba a sufrir, va a seguir sufriendo mucho. Lo de las grandes audiencias, pues bueno, ahora está siendo, yo creo, un espejismo motivado por las circunstancias de las que hablábamos, pero que poco a poco se va a ir disgregando mucho más el mercado con las grandes plataformas que están entrando además con una capacidad de inversión arrolladora. Ellas mismas saben que ni siquiera hay sitio para todas las que están ahora, para todas las grandes plataformas en las que están las mejores empresas, no solo de España, sino las mejores empresas del mundo. Ellos saben que es una competencia en que no pueden quedar las 4 o 5 que ahora mismo están tratando de competir, de manera que en el medio plazo yo creo que veremos fusiones incluso entre las grandísimas plataformas y que la televisión generalista tendrá que ir adaptándose con unas estructuras pues diferentes a las que tenemos ahora. En el otro lado de la balanza, ¿qué es lo que suele ocurrir después de una tragedia tan enorme y en una crisis como la que se nos viene encima? Pues que la gente sí que es verdad que suele durante una temporada, durante un tiempo largo, tiende a necesitar programas como los que les está dando las cadenas generalistas ahora mismo, ¿no? De puro entretenimiento, de directo, de volver a tratar de
volver a unir a la sociedad en los sentimientos, digamos, más bonitos, más de... Eso suele ocurrir con las grandes crisis económicas y ahí puede tener una temporada, digamos, de reverdecer viejos laureles, ¿no? La televisión generalista. Pero yo creo que en el medio-largo plazo la tendencia, ya os digo, yo creo que ha llegado para quedarse y que incluso lo que veremos no solo será sufrir la televisión generalista, sino también sufrir algunas de las grandes plataformas que han entrado en el mercado, ya os comentaba, con unas inversiones apabullantes. Pues la costumbre es terminar preguntando por el confinamiento. En este caso, mucho confinamiento tampoco ha habido, porque has estado yendo a plató todos los días. Sí, muy al hilo de lo que has dicho en la última respuesta, sí queríamos preguntarte como última cuestión, si crees que algunas de estas soluciones de emergencia que ha tenido que adoptar la tele con esta crisis tiene algún viso de quedarse o, por el contrario, piensas que la paciencia del espectador con la calidad de imagen Skype está ya al punto de saturación. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Y además tú lo sabes, porque esto del uso del Skype y de otras fórmulas en la televisión norteamericana, que a mí me gusta mucho y que yo sigo desde hace mucho tiempo, lo cierto es que se estaba llevando desde hace muchísimos años. Yo era una de mis obsesiones. ¿Por qué no se hace esto aquí? Evidentemente no es la misma calidad de imagen y evidentemente también tiene, digamos, unas connotaciones que para la profesión puede que no sean buenas en cuanto a no solo la calidad de la imagen, sino compañeros de la profesión, cámaras y demás, que pueden ver incluso en peligro sus puestos de trabajo. Eso no lo niego, pero que es una capacidad o una posibilidad de tener, incluso dar más viveza a la televisión actual. Yo siempre he creído en ello, porque ya os digo, es que la televisión norteamericana, incluso con los mejores estándares de calidad periodística, estoy pensando en la CNN, estoy pensando en la CBS, lo utilizaban desde hace muchos años sin que eso fuera en desdoro ni de su prestigio ni de su calidad. Entonces yo creo que es algo que ha llegado tarde a España, que se va a quedar, que tiene sus pros, que evidentemente también tiene algún contra, pero que facilita incluso, bien utilizado, no con la saturación a la que nos hemos visto obligados en estos días, pero bien utilizado yo creo que incluso puede dar hasta frescura a la televisión en España. Sobre todo a la televisión informativa. Frescura, la televisión informativa vía Skype. Bueno, vamos a terminar ya, no sin antes hacer un repaso a todo lo que nos has contado, de lo que hemos tomado nota, a ver si así conseguimos que llores o que se te caiga la baba también, como en la final de MasterChef Junior. Nos has mostrado pesimista, en un principio pesimista, respecto al ambiente en la calle y en las redes. En medio de este tiempo de avances nos hemos tenido que enfrentar a la pandemia como hace un siglo. Yo he visto las imágenes que otros han echado de menos. Has agradecido el trabajo a los profesionales que están saliendo a la calle. Todo el mundo ha remado duro y con mucho músculo en la misma dirección en 13. No dejamos de ser personas cuando hablamos de tantas víctimas. Cuando pasen 25 o 50 años, la siguiente generación dirá: lo contaron bien, cuando repasen lo que estamos haciendo. Las redes sociales son dos trincheras y el periodismo tiene que estar al margen de ese frentismo, porque somos el filtro entre la sociedad y la realidad. Información que te haga pensar, no que refuerce tu manera de pensar. Esto no es más que el comienzo de una crisis que pilla a muchos medios en el esqueleto. La gran baza está en volver a recuperar la confianza de la sociedad para informarse por los medios tradicionales. Tenemos que ser mucho más humildes, pero no podemos etiquetar a todo el mundo de cuñado por sistema. Muchas gracias, José Luis Pérez. ¿Yo he dicho todo eso en serio? En serio. Que hemos tomado nota de todo. No, lo has repasado, lo has dicho. Tu repaso ha sido más interesante que mi charla. No te digo más. Que de Eso verdad que ha sido un placer, un lujo. Que sabéis, bueno, a Pablo no le conocía hasta ahora, que he tenido la suerte de conocerle, pero que sabéis, Irene y José Ignacio, que sois gente a la que uno siempre quiere tener cerca, cuando trabaja y cuando no trabaja. Así que ha sido un placer reencontrarnos, José Luis. Le doy gracias a José por la oportunidad de volver a reunirnos en esta charla. Y bueno, la próxima, que no tardemos 25 años para hacer balance, que sea pronto, ¿vale? En cuanto termine, retomemos la normalidad también. Y que pueda ser con un abrazo, José Luis. Eso, un abrazo. Va a conseguir José Luis que al final las lágrimas y las babas sean en dirección contraria. Bueno, seguiremos viendo a José Luis Pérez contarnos las noticias con el rigor y la seriedad que le caracterizan, combinadas con una sonrisa. Él demuestra que es posible. Lo tendremos, eso sí, de fondo mientras preparamos nuevas entregas de ¿Y ahora qué, Pablo Casado?
Pues esas nuevas entregas hay que escucharlas en iVoox, en Spotify, también en Apple Podcast o en YouTube. Hasta la próxima.